Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y vamos a la línea telefónica. Agradecemos que nos tome una llamada la investigadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el IMDEC, María González. Hoy se lleva a cabo en todo el país, ante las oficinas de la Comisión Nacional del Agua, una protesta nacional por los decretos expedidos por el presidente Enrique Peña Nieto con respecto a cambiar el estatus de reserva algunas cuencas en nuestro país. Una de estas cuencas está justamente en Jalisco, así que el Estado se suma a esta protesta. Hoy habrá una manifestación en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua en Guadalajara, pero además se hará una explicación de por qué uno de estos decretos también afecta a nuestra entidad. María, muchas gracias por tomar la llamada. Si nos cuentas primero de qué se trata esta protesta nacional. Sí, buenos días, Sonia. Gracias por la consulta y la entrevista. Mira, pues, como bien dices, hoy en la mayoría de las ciudades del país y de los estados en donde se han levantado estos decretos de veda y se han cambiado por decretos de reserva de aguas nacionales, pues nos vamos a estar manifestando afuera de las oficinas de la Comisión Nacional del Agua, con el objetivo de manifestar la oposición a este decreto, estos decretos unilaterales que ha hecho el presidente Peña Nieto en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y con esta organización internacional WWF. Aquí en Jalisco la manifestación también tiene sentido porque en realidad son 3 cuencas de Jalisco las que serían afectadas. Una es la cuenca, la subregión hidrológica del río Santiago, que pertenece a la cuenca hidrológica número 12, pero hay otras 2 cuencas hidrológicas que también son de Jalisco, la cuenca 14, que es la cuenca hidrológica de Ameca, y la cuenca 15, que es la región hidrológica de la costa de Jalisco. O sea, hay 3 decretos para Jalisco. Efectivamente, hemos centrado de primer momento un poco más la atención en la subregión hidrológica número 12, porque esta cuenca entre los ríos que estarían afectados sería el río Santiago y también el río Verde, ¿no? Entonces, bueno, la intención de hoy es pues que salgamos como ciudadanos a exigir que estos decretos se reviertan, pues, ¿no? Y también hacer algunos análisis de por qué estos decretos, con estos decretos se corren riesgos aquí en Jalisco, pero en estas cuencas de todo el país. María, ha habido sobre todo una especie como de enfrentamiento entre quienes dicen que estos decretos en realidad buscan proteger a estas cuencas y quienes dicen que no. Si nos precisas cuál es la diferencia esencial entre veda y reserva, que es el cambio pues que se hace con esta decisión del presidente Enrique Peña Nieto. Sí, o sea, las reservas, cuando una cuenca tiene un decreto de reserva, tiene un uso restrictivo al 100%, es decir, esa agua no puede usarse y ahí puede haber distintos factores, ¿no? Sobre todo o porque no hay disponibilidad en esa cuenca, porque está sobreexplotada o porque la calidad del agua de esa cuenca, digamos, pone en riesgo la salud humana o los ecosistemas, ¿no? Con el cambio que se hace de quitar las vedas y entonces cambiarlas como áreas de reserva, aquí lo que se puede permitir ya en estas zonas que estaban vedadas, se pueden permitir 4 usos del agua. Uno sería el uso doméstico o uso público urbano, la generación de energía eléctrica, y con esto obviamente abrimos toda la posibilidad de que se sigan construyendo más represas hidroeléctricas o estas grandes obras de infraestructura. También una reserva permite que el agua se use para garantizar flujos mínimos en estos ríos, en estas cuencas, o para proteger, conservar o restaurar los ecosistemas. Es decir, la Conagua y el gobierno federal
nos han presentado estos decretos a la gente, a la ciudadanía, como que en realidad son favorables porque van a conservar, ¿no? Y van a cuidar esta agua. Pero lo que no nos están diciendo es que en estos decretos, al cambiarlos, hay otras vetas de posibilidades de usos que se abren. Y eso, digamos, para la zona que a nosotros nos toca y en general en las zonas donde estos 10 decretos se han impuesto, tiene, digamos, mucho sentido en relación a, por ejemplo, aquí en Jalisco lo que podríamos ver es que esta agua, la de uso público, urbano, pues se podría también estar ofreciendo para que se siga desarrollando desordenadamente la ciudad, para el crecimiento urbano, ¿no? Para toda la especulación inmobiliaria, por ejemplo. Pero también sabemos que hay proyectos en Jalisco en disputa, como la presa El Zapotillo o como la presa El Purgatorio, ¿no? Que también se va a entrar como en esta aferración de que construcción de presas es una tecnología que puede solucionar el abasto en la ciudad y en Jalisco. Entonces, digamos, el agua, pues de alguna manera ya la estamos poniendo al abrirle estos otros usos a que levanten la mano distintas empresas nacionales y transnacionales para concesionarla y para desarrollar, digamos, otro tipo de actividades extractivas que no necesariamente es la conservación y que no necesariamente es que el agua esté reservada, digamos, para uso doméstico o para garantizar el derecho humano al agua que tenemos las personas que habitamos este estado. Claro. María, investigadora del INDEC, le saluda Belén Zapata. ¿Podría precisar un poco más respecto a este argumento por parte de la autoridad? ¿Cómo se puede establecer este estatus y protegerla desde el punto de vista de la autoridad cuando, como usted nos lo explica, pues se abren posibilidades para que sea explotado de otra manera? ¿Cómo lo está justificando el gobierno, María? Sí, o sea, el gobierno es un poco lo que decía, que el gobierno lo que nos está queriendo vender es que al cambiar la zona de veda a reserva, esta agua tendrá mayor protección porque fundamentalmente en sus argumentos el agua va a ser usada o se va a proteger y a conservar, ¿no? O sea, hay volúmenes destinados para la protección y conservación del agua. Pero algo importante es que nosotros hemos hecho con la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, la COMDA, una primera revisión general de cómo están ya en los decretos la distribución, ya los volúmenes de agua, ¿no? Y lo que encontramos es que realmente solamente se va a proteger de todo el agua del país, solo se va a proteger el 30% del volumen de las cuencas. Y solamente 1%, o sea, 1% del agua de esas 10 cuencas está destinado a uso público urbano o doméstico público urbano. Y el 70% de esas cuencas, o sea, mucho más de la mitad, es esa agua que se va a poder concesionar, que se va a poder ofertar. Y esto, digamos, ya no lo estamos diciendo desde una posición, digamos, de que estamos en contra de que se hayan dado estos decretos sin que hayan pasado por procesos de consulta en estas cuencas con diferentes usuarios, o ni siquiera estamos cuestionando los datos en relación a que las mediciones y los estudios con los que estos decretos se han dado son estudios viejos, ¿no? Hay estudios de 2016, hay un estudio de 2011, o sea, con lo que está, con las mediciones que aparecen en los decretos, esto es bien grave. O sea, el 1% para uso doméstico, el 30% para conservación y el 70% van a ser aguas que se van a poder ofertar a otros usos, fundamentalmente usos extractivos y para empresas pues nacionales y transnacionales, ¿no?
Claro. María, además, creo que es inevitable pensar en la forma en que ha actuado la autoridad para ponerla como antecedente, ¿no? El hecho, por ejemplo, que el presidente haya decidido la vía de los decretos para hacer estas modificaciones y de una manera, pues, prácticamente en lo oscurito. Y la otra parte es la forma en que Conagua se ha ido aliando con las empresas, especialmente extranjeras, y lo hemos visto en el caso de Jalisco y Guanajuato con el tema de Abengoa y el trasvase a la ciudad de León, pues incluso violando leyes y siempre actuando de manera pues clandestina, ahora sí, en contra de los intereses de los jaliscienses y los guanajuatenses, ¿no? Así es, como ustedes saben, o sea, el gobierno federal y el Estado pues mexicano ya debió haber emitido una nueva ley general de agua a partir de que nuestro país en 2004 se eleva a rango constitucional el derecho humano al agua y al saneamiento. Esta ley, digamos, no ha sido aprobada y los intentos que se han hecho a partir de dos leyes, la ley Korenfeld, que ustedes conocen, y la ley Pichardo, digamos, son los nombres de los promotores, ¿no? El ex titular de la Comisión Nacional del Agua y un diputado de la legislatura de la Cámara actual, no han sido aprobados porque, al contrario de que el derecho humano al agua y al saneamiento esté absolutamente plasmado en esa nueva ley, en realidad han presentado propuestas que agravarían el proceso de privatización en México del agua. Y también ha habido movilización y estas leyes no han pasado, pues porque las organizaciones, la gente, los investigadores, la academia nos hemos opuesto. Hay una propuesta de ley ciudadana, ¿no?, para una nueva ley del agua en este país, que es una propuesta que sí está recogida desde abajo, desde los pueblos, comunidades e investigadores de todo el país. Entonces, esto también que se ha dicho de si es privatización o no, me parece importante mencionarlo en su espacio. En realidad, en México el proceso de privatización ya está muy avanzado. O sea, la Ley de Aguas Nacionales que nos rige es una ley que fue aprobada en 1992 y que es una ley que ya permite que el agua, digamos, sea concesionada y que no solamente sea manejada al Estado, sino que también pueda ser manejada por la iniciativa privada. O sea, tenemos un sistema concesional, le llamamos nosotros, que abre la puerta y que permite la privatización. Y como bien lo menciona Sonia, o sea, en realidad la Conagua pues tiene un papel deficiente en la gestión y en el manejo del agua del país. O sea, en el caso de Jalisco tenemos muchos ejemplos de proyectos fallidos, de una gestión no adecuada, y el caso de la presa del Zapotillo en relación a cómo hay, digamos, una captura, ¿no?, del Estado en relación a toda las industrias, las empresas, el capital pues corporativo es real, ¿no? En el caso de Jalisco, el caso de el Zapotillo, pues ha sido un contubernio entre la Conagua y las empresas constructoras, ¿no? Hay las pruebas muy contundentes contra Abengoa, que dan cuenta clara de cómo en realidad esta gestión de agua en el país beneficia fundamentalmente al capital. Claro. Mariano, ¿recuerdas las condiciones de la protesta de hoy para quien esté interesado? Sí, el día de hoy estaremos afuera de las oficinas de Conagua, que es en Avenida Federalismo, entre la calle Garibaldi y la calle Reforma, ahí muy cerca de la estación del tren ligero El Refugio. A las 11 de la mañana, pues es importante participar, es importante manifestar nuestro rechazo a estos decretos y también compartirles que, bueno, estamos preparando 3 investigaciones de las afectaciones concretas en estas 3 cuencas de Jalisco, y también se está en proceso de la presentación de 2 amparos contra el decreto 12. Un amparo, digamos, que
va a interponer la comunidad de Temacapulín y otro amparo que interpondría afectados de Río Santiago, principalmente del Salto y Juanacatlán. Entonces, bueno, pues estamos preparando todos los argumentos y pues muy pronto haremos también llegar a ustedes estas investigaciones y estas denuncias. Muy bien, muchísimas gracias, María. Al contrario, buenos días. Muchas gracias. Es María González, investigadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.